Ahora vamos a ver una situación donde tenemos dos objetos y el choque ya no se hace de frente, sino que se hace en forma lateral, de tal manera que cuando choca, cuando este objeto llega hasta este punto, que choca con este otro objeto, entonces va a salir en un ángulo y este saldría en otro ángulo. ¿Ok? Entonces vamos a ver situaciones como esa para determinar el ángulo, en qué ángulo saldrían los objetos, cuál sería este ángulo de acá, ¿sí? Y con qué velocidad tendríamos esa salida. ¿Ok? Para poder hacer ese tipo de análisis, entonces tenemos que trabajar en forma semejante a como lo hicimos en el movimiento parabólico, donde teníamos que separar el movimiento vertical del horizontal. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a separar los dos movimientos o hacer el estudio por separado del movimiento vertical y el movimiento horizontal. Y después vamos a tener que unir esos dos movimientos. ¿Ok? Esos dos movimientos, entonces, ¿cómo se unen? Pues como son movimientos, o mejor, son variables vectoriales, pues vamos a tener que hacer una resultante vectorial, como lo aprendimos en su momento que vimos vectores. ¿Ok? Entonces voy a colocar un ejemplo, voy a empezar con un ejemplo simple, donde tengo un objeto, una esfera, que se desplaza en forma horizontal. Si se desplaza en forma horizontal, ¿eso qué significa? Que el ángulo con el que se viene desplazando, ese ángulo es cero. ¿Ok? Pero choca contra una esfera que se encuentra en medio del camino. Seguramente la esfera no está exactamente en la misma línea, sino que estará un poquito más abajo, según la indicación, para que el choque no sea frontal. Si la esfera estuviera exactamente en la misma línea, entonces tendríamos un choque frontal. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, lo que estamos viendo es esta situación de esta forma. Entonces, condiciones iniciales. Me dice que esta esfera viaja en un ángulo de 0 grados, que su velocidad inicial es de, digamos, 8 metros por segundo. ¿Ok? Y que después del choque sale en un ángulo de 30 grados y que su velocidad se reduce a 5 metros por segundo. ¿Ok? Y queremos saber qué pasa con la segunda esfera, en qué ángulo sale y con qué velocidad. ¿Ok? Entonces vuelvo y repito, voy a tener que hacer el estudio por separado del movimiento vertical y el movimiento horizontal. Entonces, Profe, ¿cuál era la velocidad del objeto el objeto de arriba? aquí, aquí, Sí. aquí dice 5 metros por segundo. Ah, ok. Así no se ve. Se lo puso muy arriba. Que no se ve, profe. Y ahora sí. ¿Listo? Ahora sí, ¿se ve? Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces, de acuerdo a esas condiciones, vuelvo y repito, vamos a hacer un análisis horizontal y un análisis vertical. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer la separación exactamente por cada uno de los, digamos que de las componentes. Entonces, en forma horizontal, ¿qué tengo que proponer? Que la sumatoria de los momentos iniciales tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos finales. Y lo mismo en forma vertical. La sumatoria de los momentos horizontales tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos verticales, finales, perdón. ¿Ok? Otra cosa que me faltó aquí, pues las masas de los dos objetos. Digamos que la masa de este primer objeto, este sería el segundo, que la masa de este es de 4 kilogramos y que la masa de este es de 3 kilogramos.
¿Ok? Entonces, ahora sí, empezamos por acá. Sabemos que tenemos que proponer el momento del cuerpo 1 inicial más el momento del cuerpo 2 inicial. Y que esto va a ser igual al momento del cuerpo 1 final más el momentum del cuerpo 1 final más el momentum del cuerpo 2 final. ¿Listo? Y sencillamente vamos proponiendo las formulitas. Masa por la velocidad. Ojo, como estoy hablando de un desplazamiento horizontal, pues será una velocidad horizontal. Esto, el cuerpo 1, más el cuerpo 2, masa por la velocidad inicial, pero en el sentido horizontal. Y esto tiene que ser igual a lo final. Masa del cuerpo 1, aquí no he escrito toda la nomenclatura, pero esto es de el cuerpo 1 y esto sería del cuerpo 2. Otra vez, masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 en sentido horizontal, aquí, más masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 en sentido horizontal. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, empezamos con este. Masa del cuerpo 1, 4 kilogramos. Por la velocidad, dice que se mueve, y ojo, aquí es importante. Esto inicialmente dice que se mueve en forma horizontal, es decir, que su ángulo era 0. Por lo tanto, la velocidad del cuerpo en forma horizontal es de 8. Más, este cuerpo dijimos que estaba quieto, estaba en reposo. Por lo tanto, su velocidad vale 0. Entonces, masa del cuerpo 2, que sería 3, multiplicada por su velocidad, que es 0. Y esto sería igual. Ahora vamos ya para la parte final. Es decir, después del choque. Masa del cuerpo 1 vale 4. Y aquí es donde tenemos que ver cuánto es que vale esta velocidad. Recuerden que si este es el vector velocidad, este vector velocidad va a tener una componente en forma horizontal y va a tener una componente en forma vertical. ¿Ok? Y por favor, porque es que en este ejemplo yo estoy dando los ángulos así como están, pero no se pueden acostumbrar a que siempre va a ser con seno o siempre va a ser con coseno. En algunos problemas voy a tener que calcular la componente horizontal con coseno y en otros se calcula con seno. ¿Cómo sabemos? Pues recuerden que eso corresponde o a una componente adyacente o una componente opuesta. Que si la componente es adyacente, multiplicamos por el coseno. Pero si la componente es opuesta, yo lo que hago es multiplicar, pues aquí no es que diga eso, lo que voy a hacer es que es lo que voy a multiplicar. La adyacente, digámosla como es porque después me dicen cosas raras por aquí. Si la componente es la adyacente, entonces tengo que hacer velocidad por el coseno. Pero si la componente es la opuesta, entonces será velocidad por el seno. ¿Ok? En este caso, esta es la componente que está en sentido horizontal. Recuerden que estoy ahorita, en la primera parte estoy trabajando en este sentido. Entonces, ¿esta componente es adyacente o es opuesta? Adyacente. Adyacente. Por lo tanto, esta velocidad que está aquí, la tengo que hallar es como velocidad por el coseno. Es decir, 5 por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? De 30 grados. ¿Listo? Más la masa del cuerpo 2, que es de 3, por la velocidad final del cuerpo 2 en sentido horizontal,
que no la conozco. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Listo, es sencillamente encontrar este valor de velocidad. Por lo tanto, esto que está aquí sumando, lo voy a traer aquí a restar y después el 3 pasaría a dividir. Este 3 por 0, pues se va a cancelar, 3 por 0 da 0, así que me quedaría 4 por 8, 32. Decíamos que esto pasa a restar, menos 4 por 5 serían 20, 20 coseno de 30 grados, ¿sí? Dividido entre 3. Y eso me da la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Listo, por favor, me ayudan con ese cálculo. Cuatro punto ochenta y 4.89. 4.89 dicen. Sí, señor. Sí, profe, 489. Esperen un momentico porque lo estoy haciendo en una calculadora, pero creo que este tengo. Sí, señores, 4.89. Como es una velocidad, metros por segundo. ¿Ok? Ya tenemos la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en sentido vertical. ¿Ok? Entonces voy a escribir esto un poquito más para allá. Entonces en sentido vertical ahora. Entonces igual, sumatoria de momentos iniciales tiene que ser igual a sumatoria de los momentos finales, ¿no? Y eso va a implicar que el momento del cuerpo 1 más el momento del cuerpo 2 tiene que ser igual al momento del cuerpo 1 más el momento del cuerpo 2. Esto inicial y esto final. ¿Ok? Y otra vez propongo lo mismo. Masa por la velocidad inicial del cuerpo 1, pero ahora es en sentido vertical. Más masa por velocidad del cuerpo 2 en sentido vertical. Y esto igual a masa por la velocidad del cuerpo 1 en sentido vertical más masa por la velocidad del cuerpo 2 en sentido vertical. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, vamos analizando ahora. El cuerpo, este cuerpo se desplaza es en forma horizontal, por lo tanto, ¿cuánto valdrá su velocidad vertical? 5 metros por segundo. No. Estamos hablando de la Cero. velocidad. Cero, profe. Cero. Inicialmente, la velocidad de este cuerpo es 0, verticalmente. O sea que esto sería masa del cuerpo 1 que vale 4 multiplicado por 0. Sí está claro el por qué ese 0, ¿cierto? Sí, sí, porque no se mueve verticalmente. Que verticalmente no se está moviendo, se mueve en forma horizontal. Más masa del cuerpo 2, que son 3, por la velocidad del cuerpo 2, pero otra vez lo mismo. Este cuerpo estaba en reposo total, así que no se movía de ninguna forma. Por lo tanto, 0. Y esto sería igual a la masa del cuerpo 1, que es 4, por la velocidad en sentido vertical. Ten en cuenta que ahora estamos hablando de esta componente, ¿cierto? Esto es lo final, ¿no? Entonces, esta componente ¿es la adyacente o es la opuesta? Recuerden que Compuesta. perdón, Adyacente. adyacente Opuesta. es pegado.
Mire que esta es la pegada. Y esta no está pegada al ángulo. Ah, no, perdón. Entonces, ¿qué sería? La opuesta. Ah, opuesta, pero. Y ya sabemos que la opuesta la voy a calcular como velocidad por el seno. Así que esta sería la velocidad de ese que es de 5 multiplicada por el seno de 30 grados. Y eso va a ser igual, perdón, más, poniendo aquí la masa del cuerpo 2, de una vez escribamos su valor 3, por la velocidad del cuerpo 2 en sentido vertical, que no la conocemos. Aquí, 4 por 0, 0. 3 por 0, 0. Este término que aquí está sumando, porque todo esto está sumando con esto, lo pasaría a restar, ¿no? Entonces me sería 4 por 5, 20, entonces menos 20 seno de 30. Y me quedaría el 3 que está multiplicando, que lo paso a dividir. Y esto me daría la velocidad del cuerpo 2 en sentido vertical. ¿Cuánto da eso? Menos 3.333. Periódico, ¿cierto? Metros por segundo. Y ya tenemos la velocidad del cuerpo 2 en sentido vertical. ¿Ok? Déjame un momento. Un momento para copiar eso. Claro que sí. ¿Será que me deja ver un poquito ahí? Sí, pero ahora la parte de abajo la que no se ve muy bueno. El resultante, entonces tenemos la resultante tanto en X como en Y, pero la velocidad real la vamos a hallar aplicando la fórmula de resultante en un vector. Y la velocidad resultante en un vector la calculamos como la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Eso significa que para nuestro caso sería resultante en X 4.89 más resultante en Y menos 3.33. Si realizamos la operación nos quedó de 5.92 metros por segundo. Y el ángulo, recordamos que se calcula como tangente a la menos 1 de la resultante en Y sobre la resultante en X. Por lo tanto, para nuestro caso sería tangente a la menos 1 de menos 3.3 periódico sobre 4.89. Y haciendo el cálculo nos queda que el ángulo es de menos 34.25. La solución la debemos expresar como que la velocidad del cuerpo 2 será de 5.92 en un ángulo de menos 34.25. ¿Alguna otra pregunta ahí? No, no, señor. ¿Ah?